Creed en sus profetas. Viernes 4 de octubre 2024, Lucas 22. Acuerdo para matar a Jesús. Estaba próximo el día de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo eliminarle, pues temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Él fue y habló con los principales sacerdotes y con los magistrados acerca de cómo entregarle. Estos se alegraron y acordaron darle dinero. Él estuvo de acuerdo y buscaba la oportunidad para entregarlo sin que la gente lo advirtiera. Preparativos para la Pascua. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar la víctima pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: «Vayan, prepárennos la Pascua para que comamos». Ellos le preguntaron: «¿Dónde quieres que la preparemos?». Él les dijo: «He aquí, cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre. Díganle al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la que he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparen allí». Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. La cena del Señor. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: «Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer, porque les digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios». Luego tomó una copa y habiendo dado gracias, dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Entonces tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y les dio diciendo: «Esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí». Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama». Jesús anuncia la traición de Judas. No obstante, he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a preguntarle entre sí cuál de ellos sería el que habría de hacer esto. Sobre la primacía y el servicio. Hubo entre ellos una disputa acerca de quién de ellos parecía ser el más importante. Entonces él les dijo: «Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados bienhechores. Pero entre ustedes no será así. Más bien, el que entre ustedes sea el importante, sea como el más nuevo, y el que es dirigente como el que sirve. Porque, ¿cuál es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve, y ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues dispongo para ustedes un reino, como mi Padre lo dispuso para mí, para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, y se sienten sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel». Jesús predice la negación de Pedro. «Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos». Él le dijo: «Señor, estoy listo para ir contigo aún a la cárcel y a la muerte». Pero él dijo: «Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú hayas negado 3 veces que me conoces». La hora del conflicto espiritual. Y les dijo a ellos: «Cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo?». Ellos dijeron: «Nada». Entonces les dijo: «Pues ahora el que tiene bolsa tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada venda su manto y compre una. Porque les digo que es necesario que se cumpla en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los malhechores, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento». Entonces ellos dijeron: «Señor, he aquí 2 espadas». Y él dijo: «Basta». Angustia de Jesús en Getsemaní. Después de salir se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: «Oren que no entren en tentación». Y él se apartó de ellos a una distancia considerable, y puesto de rodillas oraba diciendo: «Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y angustiado oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de orar y volvió a sus discípulos,
los halló dormidos por causa de la tristeza y les dijo: ¿Por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Jesús es arrestado. Mientras él aún hablaba, he aquí vino una multitud. El que se llamaba Judas, uno de los 12, venía delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al ver los que estaban con él lo que había de ocurrir, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta de esto, y tocando su oreja lo sanó. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los magistrados del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Como contra un asaltante han salido con espadas y palos? Habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no extendieron la mano contra mí, pero esta es la hora de ustedes y la del poder de las tinieblas. Pedro niega a Jesús. Lo prendieron, lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Cuando encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro también se sentó entre ellos. Entonces una criada, al verlo sentado junto a la lumbre, lo miró fijamente y dijo: Este estaba con él. Pero él negó diciendo: Mujer, no lo conozco. Un poco después, al verlo, otro le dijo: Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: Hombre, no lo soy. Como una hora después, otro insistía diciendo: Verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: Hombre, no sé lo que dices. Y de inmediato, estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor como le había dicho: Antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Jesús ante el Sanedrín. Los hombres que tenían bajo custodia a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban, y cubriéndole le preguntaban diciendo: Profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y le decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando amaneció, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y lo llevaron al Sanedrín de ellos, y le dijeron: Si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo: Si se lo dijera, no lo creerían. Además, si yo les preguntara, no me responderían. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Le dijeron todos: Entonces, ¿eres tú Hijo de Dios? Y él les dijo: Ustedes dicen que yo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué más necesidad tenemos de testimonio? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El deseado de todas las gentes. Capítulo 67. Ayes sobre los fariseos. Otras leyes habían sido pervertidas igualmente por los rabinos. En las instrucciones dadas por medio de Moisés se prohibía comer cosa inmunda. El consumo de la carne de cerdo y de ciertos otros animales estaba prohibido, porque podían llenar la sangre de impurezas y acortar la vida. Pero los fariseos no dejaban estas restricciones como Dios les había dado. Iban a extremos injustificados. Entre otras cosas, exigían a la gente que colase toda el agua que bebiese, por si acaso contuviese el menor insecto capaz de ser clasificado entre los animales inmundos. Jesús, contrastando estas exigencias triviales con la magnitud de sus pecados reales, dijo a los fariseos: Guías ciegos, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Como la tumba blanqueada y hermosamente decorada ocultaba en su interior restos putrefactos, la santidad externa de los sacerdotes y gobernantes ocultaba iniquidad. Jesús continuó: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: Si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que testimonio dais a vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. A fin de manifestar su estima por los profetas muertos, los judíos eran muy celosos en hermosear sus tumbas, pero no aprovechaban sus enseñanzas, ni prestaban atención a sus reprensiones.
En los días de Cristo se manifestaba consideración supersticiosa hacia los lugares de descanso de los muertos y se prodigaban grandes sumas de dinero para adornarlos. A la vista de Dios, esto era idolatría. En su indebida consideración por los muertos, los hombres demostraban que no amaban a Dios sobre todas las cosas, ni a su prójimo como a sí mismos. La misma idolatría se lleva a grados extremos hoy. Muchos son culpables de descuidar a la viuda y a los huérfanos, a los enfermos y a los pobres, para edificar costosos monumentos en honor a los muertos. Gastan pródigamente el tiempo, el dinero y el trabajo con este fin, mientras que no cumplen sus deberes para con los vivos, deberes que Cristo ordenó claramente. Los fariseos construían las tumbas de los profetas, adornaban sus sepulcros y se decían unos a otros: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en el derramamiento de la sangre de los siervos de Dios. Al mismo tiempo, se proponían quitar la vida de su Hijo. Esto debiera ser una lección para nosotros. Debiera abrir nuestros ojos acerca del poder que tiene Satanás para engañar el intelecto que se aparta de la luz de la verdad. Muchos siguen en las huellas de los fariseos. Reverencian a aquellos que murieron por su fe. Se admiran de la ceguera de los judíos al rechazar a Cristo. Declaran: si hubiésemos vivido en su tiempo, habríamos recibido gozosamente sus enseñanzas. Nunca habríamos participado en la culpa de aquellos que rechazaron al Salvador. Pero cuando la obediencia a Dios requiere abnegación y humillación, estas mismas personas ahogan sus convicciones y se niegan a obedecer. Así manifiestan el mismo espíritu que los fariseos a quienes Cristo condenó.